te han estado mintiendo, si te han dicho que las noticias son importantes y que hay que estar atentos porque depende el resultado de la noticia, el precio se va a mover de X o Y manera, te están engañando, te están mintiendo en la cara. Buen día a todos. Hoy vamos a ver realmente desde mi perspectiva, obviamente, si las noticias son importantes o no y por qué te han estado engañando tanto tiempo y cómo lo han estado haciendo. Bien, bienvenidos a este canal Trading Elemental. Si te gusta el contenido que vas a ver, te recomiendo que te suscribas al canal, le des tu like, hagas tu comentario, tu opinión, tu sugerencia, lo que sea, y lo compartas con las personas a las que les pueda interesar. Pues bueno, bien, entramos en materia. Las noticias, el calendario económico. Algunos nos han dicho, hay que estar atentos al calendario económico porque es que depende cómo salga la noticia, si el dato de empleo sale favorable para Estados Unidos, entonces el dólar se va a fortalecer, que si los inventarios de petróleo, que las nóminas no agrícolas, que no sé qué, bueno. Vamos a ver esto que no es cierto es, por si este es el calendario de la semana pasada. Vamos a iniciar con un ejemplo reciente. Vamos a ver la noticia del viernes. El viernes tuvimos unas muy buenas noticias para el dólar americano, ¿sí? Vimos que los ingresos medios por hora subieron, fueron más altos de lo esperado, ¿sí? El promedio. Las nóminas no agrícolas también fueron más altas de lo esperado, las tasas de desempleo fue más baja de lo esperado, una maravilla, un signo de que la economía estadounidense se está recuperando. Entonces, en consonancia con eso que decimos, ok, entonces el dólar, en consonancia con lo que escuchamos por ahí, ¿qué diríamos? No? El dólar entonces se va a fortalecer porque la economía de Estados Unidos está fuerte, hay más empleo, la gente está ganando más, entonces el Tigo San está muy fuerte, el dólar se va a fortalecer, entonces deberíamos ver, por ejemplo, una subida en el USD JPY, una bajada en el euro dólar, una bajada en el oro, bueno. Si nos vamos, miren la hora de la noticia, 8:30, esto es hora Colombia, 8:30. Nos vamos al gráfico del viernes, pongámoslo en media hora para captar el momento de la noticia. Entonces, ¿qué tenemos acá? A las 8:30 sale la noticia. El precio hace una bajada, efectivamente, con el resultado de la noticia, deja unas mechas y luego ¿qué hace? Vuelve a subir. ¿Pero por qué? Es que no tiene sentido. Si ya la noticia salió favorable, pues lo lógico es que el precio, listo, después de hacer esta bajada, pues continúe bajando porque el dólar está tomando fuerza, la economía está sana, la economía de Estados Unidos está saludable porque vuelve a subir. Esto es una manipulación. Pues bienvenido. Decir que el mercado está manipulado, como decimos por ahí, es igual que decir que si te metes en el agua te vas a mojar. Descubriste que el agua moja, ¿sí? Y lo digo con todo el cariño. Estamos en el mercado más manipulado del mundo, ¿sí? Pues que lo manipulen hoy o mañana o el miércoles cuando sea, pues es lo normal, ¿sí? Ahora, las noticias hacen parte de esa manipulación. Si vemos acá, vamos a marcar cuando salió la noticia con una línea vertical. Acá salió la noticia. Vamos a ver a 4 horas. ¿Qué estructura tenemos en el precio? Sí, vamos a marcar este movimiento, esta tendencia alcista que fue rota, ¿sí? De hecho, a los que les gusta mirar de vez en cuando indicador, siempre les digo primero acción del precio y borré mis indicadores. Ah, bueno, aquí tenía un MACD, lo quité, bueno, no importa. Acá teníamos una divergencia con MACD en este punto, en este máximo. El precio estaba haciendo máximos más altos, el MACD estaba haciendo máximos más bajos. Bueno, se vino la bajada, pero bueno, no importa. Lo importante es que aquí rompe la estructura, el precio empieza a bajar y hace un retroceso y continúa bajando. Ahora, si tú miras, voy a borrar esto, que esto era una proyección que tenía ahí. Si tú miras, analizas, ¿qué está haciendo el precio? Pues un movimiento bajista. ¿Qué es esto? Un retroceso. Aquí ha venido bajando. Ahora, para agarrar esta vela bajista que hizo acá, ¿era necesaria la noticia? O sea, si el precio aquí ya viene con una tendencia bajista así desde el 30 de noviembre, ya hoy es 7 de diciembre, si vemos que el precio viene bajando hace varios días y aquí continúa bajando, te pregunto, ¿es necesario esperar el resultado de la noticia para, digamos, especular que el precio podría seguir bajando? Absolutamente no. Tú podrías hacer trading tranquilamente, sobre todo swing trading, sin mirar absolutamente ninguna noticia nunca. Jamás en tu vida ver una sola noticia, ¿sí? Hacer trading y sacarle dinero al mercado, ¿sí? Sin preocuparte por nada.
porque la estructura del mercado es la que manda. Claro, teniendo en cuenta que estamos en un mercado manipulado, lo que yo he visto en mi experiencia es que las noticias se utilizan para manipular y acelerar el mercado. ¿Qué hicieron acá? El mercado se aceleró, ya, se aceleró, punto. ¿Sí? Ahora, si ustedes miran lo que yo tengo acá, esto yo lo tenía desde la semana pasada, antes de la noticia que saliera incluso, desde aquí, donde está marcado, miren, cuando yo lo marqué, el precio estaba aquí en la barrita verde. Dije, bueno, el precio puede hacer este movimiento. ¿Sí? Sin importarme el resultado de la noticia, nada, simplemente ¿por qué? Por estructura. ¿Por qué? Porque el precio está en una zona importante, porque el precio pues aún tiene, digamos, si lo vemos en diario, digamos que ha venido con una fuerza alcista importante, entonces esto se podría tomar como un retroceso, recordando que son probabilidades. Y yo que digo, ok, el precio aquí está haciendo un retroceso, puede que venga a testear de nuevo este nivel, que es un patrón que siempre busco, y se dispare el alza de nuevo. Hasta ahora, no voy a decir que se han cumplido porque el precio bajó un poco más, pero aquí generó otra divergencia. Bueno, puede que suba, pero aquí no estamos viendo divergencias. Eso lo vamos a ver hoy en el live, la estrategia para 2024, en el Meet. Abajo les dejo el link, los que quieran ingresar. Cordialmente invitados. Así que lo veremos ahí. Por ahora, ¿qué estamos viendo? Que antes de que saliera la noticia, pues ya se esperaba este movimiento. Yo ya lo esperaba, esto lo envié al canal de Telegram. Salió la noticia y el movimiento se dio. ¿Qué es que el precio se movió por la noticia? Pues sí, lo que he dicho, lo utilizaron para acelerarlo, para moverlo. Pero no es que la noticia, después de que el precio viene bajando hace varios días, entonces solamente por la noticia el precio bajó. Así no hubiera salido la noticia, lo más probable es que el precio hubiera bajado. Si ese día no hubiera noticias, lo más probable es que el precio hubiera bajado. Vamos a ver, por ejemplo, este movimiento que también fue noticia. Este movimiento, creo que fue noticia, ¿no? Vamos a ver, la semana pasada, sí. Vamos a ponerlo. Bueno, primero, ¿qué tenemos aquí en el eurodólar? Que ya veníamos analizando desde hace tiempo, un movimiento alcista, ¿sí? Movimiento alcista. Aquí me venía generando mínimos más altos, luego mínimos iguales. Se dispara al alza, genera aquí una zona de oferta. Empieza a testearle, continúa subiendo, continúa el movimiento, ¿ok? Esto no es nada nuevo. Ahora estas velas alcistas, si no estoy mal, fueron por noticias. Vamos a ver, el 14 de noviembre. Entonces vamos al calendario, vamos a filtrar fechas, vámonos al 14 de noviembre. Bueno, la semana del 13 al 17 de noviembre, ¿ok? Entonces el 14 de noviembre, ¿qué pasó? A las 8:30, efectivamente, noticias de IPC. Noticias que salieron negativas para el dólar, ¿sí? O sea, en ese sentido concordó el movimiento. Si salen negativas para el dólar, quiere decir que el dólar, pues en teoría, según esta teoría de las noticias, pues pierde valor, pierde fuerza. Entonces un par como el euro dólar, que cuando el euro es el par principal, pues tendría a subir. Y si vamos al gráfico, pues vemos que efectivamente, aquí nos ponen las noticias 8:30. Pongamos aquí 8:30. Vámonos a, pero primero recalquemos algo, lo que ya vimos. La tendencia del precio era ¿qué? Alcista. El precio me estaba generando aquí una zona de oferta que había testeado varias veces y que esperábamos. Y en el video de análisis de esa semana puedes ir al canal de YouTube y buscar el análisis semanal, que ese sería, vendría siendo el análisis del 12 de noviembre. Esperábamos más movimiento alcista para el dólar desde este punto, desde esta zona, ¿sí? Entonces, si nos vamos a media hora, que fue cuando se dio la noticia, vamos a ubicarnos a las 8:30. A ver, 8:30 aquí con la noticia. Efectivamente, el precio subió, pero repito y vuelvo y digo. O sea, si tú ya analizaste la estructura del precio, te darás cuenta, qué coincidencia. La noticia salió favorable a la estructura del precio que ya habíamos analizado, al movimiento alcista que venía siendo el eurodólar. Qué coincidencias de la vida, que la noticia coincida con el análisis de estructura del precio. Pues no es ninguna coincidencia, ya como te digo, este es el mercado más manipulado del mundo, de la historia de la humanidad, de la historia de este planeta. Así que las noticias hacen parte de ese juego, ¿sí? Simplemente se utilizan para acelerar el mercado. De hecho, movamos esto un poquito acá. Por ejemplo, aquí mira lo que hacen. Primero el mercado baja un poco y luego continúa subiendo. Pues aquí si algunas personas entraron en este punto y pusieron su stop por acá, pues lo saca y ya el mercado hace su movimiento. Incluso en algunas ocasiones podemos ver, por ejemplo, esto. Sale la noticia negativa para el dólar, o sea,
positiva para el euro dólar, que el euro dólar debería subir, entonces hace esto, pum, y luego se dispara. Este es un movimiento que puede hacer. Y viene, testea la zona de oferta o la resistencia y luego continúa el movimiento que debería hacer. Y uno dice, ¿pero por qué? Si la noticia salió, o sea, al final el movimiento se mueve, el mercado continúa su movimiento, digamos, entre comillas, normal. Y uno dice, ¿pero por qué primero se devolvió y luego sí continuó? Si la noticia pues salió como debería salir, no sé qué. Pues la manipulación, hermano, ¿sí? Simplemente van por tus stops y ya, ¿sí? O sea, no tiene sentido, si miramos solo noticias, si miramos solo fundamentales, no tiene sentido ninguno, ¿sí? Ningún sentido, pero no tiene que tener sentido, el mercado está manipulado, ¿sí? Entonces, por eso, ahora, yo siempre digo, tengamos cuidado con las noticias. ¿Por qué hay que tener cuidado? Por esto que les acabo de mostrar, por la manipulación. Porque si yo voy a entrar en una noticia y yo digo, no, esto va a salir positivo, la estructura del precio es alcista, y yo llego y meto una operación, por ejemplo, aquí, entro aquí en este momento, justo antes de la noticia, pongo mi stop, por ejemplo, por acá, y digo, listo, esto va a subir, apenas salga la noticia va a subir, ¿sí? Entonces, ¿qué? Me va a sacar en stop y luego el precio se va a ir en la dirección que se esperaba, ¿sí? El movimiento que esperaba que hiciera lo va a hacer después de que me saque a mí. Entonces, yo siempre digo, tengan cuidado con las noticias por la manipulación, ¿sí? Por, entre comillas, la volatilidad que aprovechan para generar en ese momento, empiezan a subir y a bajar el precio para cazar stop y luego el movimiento se da como se esperaba que se diera. Así que de esto podemos encontrar muchos ejemplos. Tú puedes ir a ver, tú puedes filtrar así como hicimos acá, puedes filtrar por fechas, por semanas, ¿sí? La semana que tú quieras, el mes que quieras, y te vas y miras al gráfico, la noticia, ¿sí? Vas y miras la noticia, por ejemplo, si el precio tiene una tendencia bajista, entonces es normal que salga una noticia que haga que el precio suba, esté en una zona importante y luego el precio continúa bajando a pesar del resultado de la noticia. A pesar de que la noticia lo que nos indica es que el precio debería seguir haciendo el movimiento, por ejemplo, esta subida, ¿sí? El precio la hace por un momento, llega a una zona importante y continúa bajando, ¿sí? A pesar de. Estos fundamentales no son importantes. ¿Qué o sea, no son importantes para definir nuestra operativa? Y yo estoy hablando más desde un análisis swing, desde un análisis de 4 horas. No es que venga uno aquí, es que yo pero en un minuto y a mí las noticias me dan ganancia. Pues sí, puede que sí, pero pues no es el tipo de trading que trabajamos acá. Y además, un movimiento de un minuto no es ninguna tendencia, ¿sí? O sea, si miramos tendencias reales del precio, por lo menos, o sea, tendencias que duren días, es verlo en 4 horas. Ya 5 minutos, un minuto, pues quizás para tomar una entrada, sí, pero no para definir una tendencia de precio. Aquí no hay ninguna tendencia, lo que hay es ruido, que hay muchos traders que lo pueden aprovechar. Claro que sí, que son rentables, que hacen mucho dinero. No lo dudo, claro que sí, pero pues no es lo que analizamos acá. Ahora, puedes buscar muchos ejemplos, muchos, donde las noticias, en una mayoría de casos, se usan para manipular el precio. ¿Qué fundamentales son importantes? Por ejemplo, una recesión económica. Eso es un fundamental importante, ¿sí? ¿Sí? No que hay, que es que el dato de empleo salió un poquito bajito, entonces ya toda la tendencia va a cambiar. No, que realmente sea una noticia que es que la inflación está subiendo, la tasa de desempleo está aumentando constantemente semana a semana, ¿sí? No sé, que la Reserva Federal va a empezar a emitir como locos. Por ejemplo, esa reunión de noticias nos indican que puede venir una crisis, que puede venir una recesión, y eso es un fundamental importante. A eso sí hay que pararle bolas. Que estalló una guerra en Medio Oriente, que estalló una guerra, el conflicto entre Israel-Palestina. Listo. A pesar de que, antes de que eso sucediera, y esto es otro ejemplo, vamos a ver el dólar, el oro. De hecho, lo podemos ver. Esto fue el viernes 23. El viernes 23. Nosotros ese domingo se analizó, puedes ir a ver el video de análisis, que sería, si esto fue el viernes 23, puedes ver el análisis del domingo 8 de octubre, perdón, fue el viernes 7, el viernes 6, y el análisis salió el 8 de octubre, donde ya hablábamos de que lo más probable es que el oro subiera. ¿Por qué? Porque aquí ya teníamos una confirmación desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de análisis del precio, de estructura del precio, cómo nos venían los grandes dejando huellas de que el precio iba a subir, ¿sí? Y después sale la noticia que estalló el conflicto en... Eso fue después de que se hiciera el video. El conflicto en Israel-Palestina y bueno, pues el precio continuó haciendo lo que ya se esperaba que hiciera. Y bueno, obviamente cogió una tendencia muy grande, una tendencia muy buena, ¿sí? Que muchos aprovecharon, otros no.
Y aquí este es el punto donde yo les digo, antes de que eso sucediera, si ellos sabían o no, si eso fue preparado o no, lo importante es que ya aquí nos daban indicios de que el oro iba a subir y eso lo vimos en el canal de YouTube, en el canal de Telegram, ¿sí? La importancia de la estructura del precio por sobre las noticias. Eso es así, al menos que haya un cataclismo en el mundo, ¿sí? Eh, primero es la estructura del precio, luego ya mira las noticias, ¿sí? Ahora, si tú vas a invertir, claro, va a venir un analista, alguien que hace inversiones a meses, por años, y dices, no, es que los fundamentales son muy importantes. Pues sí, por el tipo de inversión que tú haces, pues tú dices, listo, el precio va a subir en el próximo año, en los próximos meses vamos a tener una subida. Pues sí, pero aquí hacemos trading, aquí vamos por movimientos relativamente cortos, de horas, de días, ¿sí? Así que en ese sentido, pues esas pequeñas noticias de este calendario económico no son tan relevantes salvo para cuidarnos de la volatilidad que generan esos momentos. Y ya está, ¿sí? Ahora, ¿qué noticias tenemos la próxima semana? Pues bueno, noticias que generan volatilidad como estas noticias el miércoles, el martes no es tan. Del miércoles, ventas de vivienda de segunda mano, confianza del consumidor, esto es importante. Índice manufacturero también es importante, el jueves 21. Y el viernes tenemos noticias importantes, por ejemplo, esto del precio del gasto del consumo subyacente mensual, anual. Ventas de viviendas nuevas también es importante. Así que es una noticia importante, pero ya se acerca, perdón, estoy mirando la semana que no es. Esta es la siguiente semana. Vamos a mirar esta semana. Entonces, ¿qué tenemos el martes? Ya decía yo, porque es el 22 de diciembre. El martes, bueno, IPC, noticias de IPC son importantes, hay que tener cuidado con la volatilidad. El miércoles, inventarios de petróleo, decisión de tipos de interés. Sin duda el mercado va a estar atento a esto, que esto es una noticia que puede sacudir el mercado y esta noticia, particularmente las pocas que le pongo atención, como para ver cómo reacciona el mercado a las subidas o bajadas de las tasas de interés o si las mantiene. Se prevé que las mantenga, vamos a ver. Luego viene comunicado del FOMC. Bueno, estos datos también son importantes tenerlos en cuenta. Ahora el jueves, ventas de viviendas minoristas, petición de subsidio de desempleo, esas son las noticias que siempre digo que son importantes por la volatilidad que puede generar, porque puede generar esos mechazos como les mostré ahora, bajar y seguir subiendo o subir con un mechazo y luego seguir bajando. Hay que tener cuidado con esto. Y el viernes, PMI de servicio, bueno, noticia normal dentro de las importantes. Así que bueno, si te ha gustado este contenido, no te olvides el live esta tarde, 5 de la tarde, hora Colombia. Es un Meet, no es por YouTube, es por Google. Así que gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Disfruta con tu familia estas fechas. Ya saben que yo dejé de operar este mes, ya hasta el próximo año volvemos. Así que nos vemos. Chao, chao.